mí un placer, una alegría muy grande estar aquí, que Dios haya permitido esta reunión con ustedes. Y nada, mi nombre es Karina, yo soy chilena y siempre fui muy curiosa, muy curiosa desde chica, desde niña, y nací en una familia católica y profesé mi fe, hice mi confirmación alrededor de los 14. Y alrededor de los 14, un poquito más tarde, me empecé a alejar de la fe. Como antecedente en mi familia, mi abuelo, al quien yo amo y amé muchísimo, mientras él estuvo también en vida, era un metafísico de alto rango. Por lo tanto, yo crecí en un mundo muy mezclado. O sea, mi mamá siempre, mamá le digo yo a mi abuelita, muy devota, sobre todo de la Virgen María, de la Virgen de Lourdes. Y entonces yo crecí con esta parte muy religiosa, muy católica, pero también a la vez veía que mi abuelo mezclaba las dos cosas. O sea, en su altar estaba Jesús, claro, estaba Jesús siempre, estaba la Virgen María, pero también habían péndulos, también habían piedras, muchos tipos de piedras, y bueno, y él tenía una serie de creencias bien particulares que todas se condicen con la nueva era. Y me empezó a mí a regalar libros a pasar libros desde que tenía 7 años. Entonces, para mí todo ese mundo era un mundo que era no me era ajeno y tampoco me era poco natural porque veía las dos cosas juntas. Entonces nunca lo vi como que fuese algo malo, para nada, en lo absoluto. Mi tata me hablaba mucho de estos temas. Él era como bien adelantado de alguna manera para su época en cuanto al tema de la nutrición. Él se preocupaba mucho de los nutrientes que habían en su comida y como que me inculcó muchas cosas y yo dentro de todo esto para mí era como todo un mix y no le veía como lo que podría llegar a estar mal. Por lo tanto, para mí era algo muy natural y dentro de mi búsqueda espiritual personal, porque eso sí siempre tuve una búsqueda de Dios, en algún momento le decía el universo, otras veces la divinidad, de cualquier manera, pero siempre una búsqueda muy profunda y muy verdadera, ¿ya? Y dentro de esta búsqueda me pasé por todo. O sea, es que cuando digo todo, me pasé 18 años, me pasé por todo. O sea, desde los 14 años en adelante, indagando, buscando, estudiando, y dentro de estas cosas de estos libros que mi abuelo me había regalado, había de todo, o sea, de todas las prácticas y de todas las terapias alternativas de todo el mundo. Entonces, tenía mucho por donde tratar de meterme. Y me pasé 18 años de mi vida investigando y practicando muchísimas de ellas, entre ellas el Reiki, el yoga, 18 años haciendo yoga, 18 años haciendo Reiki, y bueno, y por el mundo completo de la nueva era total, o sea, completo, entero. Hasta me bauticé budista en un minuto. Hay gente que dice que el bautismo budista no existe, pero sí existe. Lo que pasa es que como ellos nacen budistas, si tú naces en una familia budista no es necesario que te bautices, pero si eres de otra religión, claro que sí. Una pregunta, Entonces, Karina, perdona que te sí. interrumpa. No, por Si hay, favor, por favor. si hay alguien que no sabe un poco de lo que es Reiki, por ejemplo, budista entendemos un poco, yoga sabemos por la moda, pero si hay alguien que no sabe qué es Reiki, ¿cómo lo explicarías? El Reiki se vende como una terapia alternativa que tiene que ver con la energía de los chakras, que vendrían a ser unos centros energéticos. Todo esto viene de Oriente, ¿ya? Entonces como algo bien hindú. La idea de estas ruedas que controlan, cada una tiene una correlación, se supone, con una glándula del cuerpo, y por lo tanto lo que uno tiene que hacer cuando trabaja con estos chakras es ir abriéndolos, ¿ya? Para dejar que la energía suba, pero la energía que sube es una serpiente, que es la energía de la kundalini, ¿ya? Entonces lo que ocurre, y por qué por qué es tan peligroso, a mí fue muy peligroso para mí sin darme cuenta, el Reiki en particular, y esto es un tip para otro tipo de terapias, cualquier terapia en la que uno necesite ser, en el que el terapeuta necesite ser iniciado para poder hacer la terapia, es altamente peligroso, porque la iniciación lo que hace, supuestamente, porque las personas que lo practican tampoco lo saben, o sea, yo estuve 18 años practicando y así, pero creyendo férreamente que lo que yo estaba haciendo era lo mejor para mí, lo mejor para mis amigos, lo mejor para mi familia, lo mejor para el mundo entero, porque el demonio es muy hábil, entonces tiene estos ganchos en donde te hace creer que lo que tú estás haciendo es bueno, cuando en realidad es malo. ¿Por qué? Porque es un ángel, es un serafín caído, o sea, es alta inteligencia caída, eh, que se puede presentar fácilmente como un ángel de luz, porque lo es, sigue siendo un ángel, solo que es caído, entonces tiene todas las potencialidades de un ángel, además de su tremenda inteligencia. Entonces, esta terapia en particular
cuando se habla de iniciación, lo que ocurre en las iniciaciones, que para ser maestro, que yo llegué a ser, yo inicié gente, tiene que ser 4 iniciaciones por cada nivel que tú tomas. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre en una iniciación es que a ti te abren supuestamente el canal para que entre en ti una cantidad de información que está legada de maestro a discípulo de un linaje en particular. ¿Ya? Eso suena súper místico, pero en realidad lo que entra en uno es un demonio, que, que se encarga de hacer la terapia por ti, básicamente, porque cuando yo hacía Reiki, imponía las manos, es la imposición de manos, pero no, obviamente no la que hacía Jesús. Se vende como tal, pero no lo es. Entonces, cuando yo me ponía las manos, yo sentía que me guiaba un ángel. Y claro que sí, me estaba guiando un ángel, pero un ángel caído. Entonces yo sabía dónde poner las manos, sabía cómo sacar lo que tenía que sacar, sabía dónde la persona tenía problemas, y en este tipo de cosas lo que va ocurriendo es que el demonio te va regalando, te va dando regalos, para que tú te enganches más todavía con lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, yo podía sentir lo que la persona sentía, saber lo que me iban a preguntar, entonces uno va sintiendo de que lo estás haciendo bien, de que vas por buen camino, de que esa es tu misión, de que es lo que tú viniste a hacer a la tierra, ayudar a los demás, sacarle las enfermedades a los demás. Suena súper bien, suena para comprarlo. Entonces, una de las cosas que siempre trato de como enfatizar es que en realidad la gente que está metida en la nueva era son muy pocos, muy poquitos, así de todo el porcentaje de gente que debe estar, así como yo estuve muchos años ahí, son muy poquitos los que están ahí con malos sentimientos. Como malos sentimientos me refiero a qué, como por ejemplo con la soberbia, o con que lo hacen para sentirse superiores a los demás, o que sienten de que les gusta ganar poder. Hay, pero son muy pocos. La gran mayoría de las personas que estén involucradas en todo esto, lo que quieren es sanarse. Llegan, como yo, tratando de sanarse a sí mismos, y terminan a lo mejor no dándose cuenta nunca de cómo los afectó, porque en realidad la única manera en la que yo me di cuenta de todo lo que les voy a tratar de compartir muy resumidamente en esta reunión, fue por una situación súper extrema, y es que mi papá se fue con un par de personas al medio de la montaña, y cuando digo montaña estoy hablando de los Andes chilenos, o sea, en el medio de la montaña, muy alto y muy lejos, pensando como básicamente un poco, no delirando ni nada por el estilo, él estaba muy consciente de lo que estaba haciendo, pero tomó la decisión de irse porque creía en una mujer que decía estar canalizando directamente la palabra de Dios, muy peligroso, y que el fin del mundo era ya, así, con fecha, hora y todo. Esto pasó hace rato ya, por si acaso, porque entonces, cuando yo supe eso, fue tanto el pavor y el horror que me dio. Yo aparte soñé con él unos días antes de que él me contara, y el sueño fue horrible, que cuando yo lo fui a ver, fue tanto lo que me impactó la situación completa, y bueno, Dios utilizó a mi papá como instrumento porque nos amamos mucho, tenemos una relación bastante especial, entonces verlo ahí y pensar de que él podía, no sé, como uno piensa en esto de la secta, como suicidarse todo en masa, así como la gente se van a matar todo, y fue tanto la angustia y el terror que sentí, que cuando llegué a la casa de mi mamá, que ella me fue a buscar, porque yo me iba a quedar mucho rato con mi papá y al final no pude aguantar ni 24 horas, me tuve que ir, porque era muy denso lo que ellos estaban haciendo. Llegué a la casa de mi mamá y mi mamá me vio súper afectada y me pasó la coraza de San Patricio, así que la versión larga, y la hice, inmediatamente sentí un alivio increíble, y mi mamá tiene en su pieza varios rosarios, tiene uno específico que lo tiene ahí colgado, y yo lo vi y le pedí permiso para tomarlo, y me puse a rezar el rosario. Sentía que, o sea, fue como un grito de mi alma, la verdad, como que yo, para que tengan como la idea, el único rosario que yo me había rezado en mi vida fue a los 12 años, cuando hice la primera comunión. Ahí no había rezado ningún otro rosario en mi vida, y de hecho, bautizada budista y todo, los budistas tienen unas cuentas muy similares donde se cantan mantras, eso para nada, o sea, como que mi alma sabía que lo que yo tenía que hacer era rezar el rosario, y yo no tengo idea por qué pasó así, pero así ocurrió, bueno, ahora sí lo sé, pero en ese momento no me hacía sentido, pero lo hice, y después de 3 meses de estarlo rezando sin parar, y cuando digo sin parar, digo de verdad, sin parar, ni en el baño, o sea, sin parar, mientras caminaba por la calle, iba rezando el rosario, me subía a la micro, iba rezando el rosario, todo lo hacía, iba a clases, no escuchaba nada de la clase, estaba rezando el rosario todo el día.
por mi papá. Entonces yo rezaba por mi papá, pero resulta que a los 3 meses de estar rezando por mi papá me empezaron a pasar cosas a mí. Empecé a tener una aversión a lo sagrado que antes yo no lo, o sea, de hecho fue muy loco porque llevaba 3 meses rezando y empecé a sentir la misma sensación de lo que vendría a ser un episodio psicótico agudo que había tenido, 3, y que había sido diagnosticada en el 2014, años antes, como trastorno bipolar, trastorno afectivo bipolar. Pero la diferencia ahora era que yo tenía el rosario. Entonces me venía toda esta sensación de opresión, de persecución, paranoia, de sentir de que todo el mundo me iba a matar, de que me iban a pasar unas cosas horrorosas, unas torturas ya pero del siglo. Era un nivel de pánico y horror muy alto, que era el mismo que sentí en los otros episodios que había tenido, con la diferencia que yo ahora tenía el rosario. Entonces cuando yo me ponía a rezar el rosario se iba y me dejaba en paz 2 horas. Y después volvía y yo seguía rezando el rosario y pasaba lo mismo. Entonces esto se empezó a poner súper álgido. Y yo me empecé a dar cuenta de a poquito, muy de a poquito, de que esto ya no era una cosa de un episodio psicótico agudo o algo que tuviera que ver con algo que a mí me pasara psicológicamente hablando. ¿Por qué? Porque se iba cuando lloraba. Entonces, claro, porque las veces antes yo no rezaba el rosario y me empecé a dar cuenta de que en realidad, esto fue mucho después, me di cuenta de que en realidad lo que quería el demonio era que yo muriera en pecado mortal, porque cuando a mí me daban estos episodios antes, me dieron 3 veces y terminé en el hospital, yo salía corriendo, y salía corriendo así que no miraba a la calle, no veía si era verde o rojo, eh, me podrían haber atropellado, de hecho me subía a los techos, saltaba de techo en techo de la casa, porque sentía que tenía que correr, arrancar de estos demonios que me venían persiguiendo. Sí, en realidad era mis episodios fueron siempre una guerra la lucha entre el bien y el mal, así pero real. Pero claro, llevado a un psiquiatra o un psicólogo que no eran creyentes, no vieron esa parte. Después yo fui a un psiquiatra católico y claro, le contaba la historia y él inmediatamente me dijo, tú tienes que ir a un exorcista. Como, tu problema no es un problema mental, es un problema espiritual. Así como, pero un profesional que no sea creyente no lo va a poder distinguir, no va a poder ver qué cosa es qué. Todo lo va a tirar como que fuese una enfermedad mental. Entonces, con ese antecedente en mano, me empezó a pasar esto. Empecé a sentir la misma sensación de como si fuese a tener un episodio, con la diferencia que estaba orando y cuando oraba se paraba. Y yo empecé a sentir de que esto tenía connotaciones espirituales y no mentales. Y ahí sentí que tenía que ir a misa. Y ahí sí que me quedó todo confirmado de que lo que a mí me ocurría era que estaba acompañada. Y muy mal acompañada. Entonces, ¿por qué? Porque fui a misa y en el minuto en que en que el sacerdote comienza a hacer la consagración, lo que a mí me ocurrió fue, no lo voy a creer, yo no lo voy a creer. O sea, tenía un nivel de pavor tan alto, porque primero que nada empezó un dolor físico horrible, como imagínense que en mis manos yo tuviese alambre de púas, y eso me estrujaba el hígado. Sentía que me estaban masticando el hígado mientras se hacía la consagración. Y en mi cabeza era una cantidad de... No eran susurros, eran gritos que me decían de que yo no podía ir ahí, que no me tenía que parar a recibir la comunión, porque lo que había ahí era de Satanás, era veneno, me iba a hacer mal, y así, pero una guerra, una lucha horrible, a tal punto de que yo tenía todas las ganas de mi corazón y de mi alma, porque yo ya ahí me había dado cuenta de qué se trataba la cosa, y mi cuerpo estaba petrificado. Y así estuvo una semana. Estuve una semana yendo todos los días a misa y no me dejaba pararme el demonio que tenía dentro, no me dejaba, que eran los demonios, porque eran varios, que tenía dentro, no me dejaba pararme a comulgar. Por más que yo quería pararme, estaba petrificada, no podía, no pude. Entonces ya esto duró un mes. Yo estaba en un nivel, o sea, horroroso. Yo estaba pensando que me iba a volver loca. Yo ya no aguantaba más porque dormía muy poco, estaba constantemente orando y esto ya se ponía álgido, muy álgido en el sentido que ya no podía hacer nada más que estar luchando. O sea, todo esto que nos cuentas es producto de tu práctica del Reiki, del yoga, o fue simplemente el hecho de que hayas ido a visitar a tu papá donde él estaba practicando o con esta señora haciendo una acumulación de todo.
¿Qué dirías tú? No, 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 fue una acumulación de todo. Y específicamente, yo abrí muchas puertas. Es que para nombrarlas ahora, hay muchas maneras en que uno puede abrir puertas. Por supuesto, siempre es Dios el que permite que un demonio entre en una puerta abierta. No significa que si uno abre la puerta va a entrar inmediatamente un demonio. Eso va a depender siempre de Dios. Es Dios el que tiene la última palabra. El demonio le tiene que pedir permiso. Entonces, si Dios ve que va a sacar mayor bien, como conmigo, por ejemplo, o sea, si a mí me hubiesen dicho hace un par de años atrás, no, mira, tú vas a llegar a conocer a Dios a través de la posesión. Yo creo que no lo habría elegido, pero, pero Dios permite que esas cosas pasen cuando va a sacar mayor provecho y mayor bien que mal. Entonces, las cosas que abren puertas son las más básicas, va a sonar muy extraño, pero las más básicas son las relaciones sexuales prematrimoniales o fuera del matrimonio. Es como... ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? Porque sabemos que, claro, que sabemos que no es bueno tener, o la iglesia nos dice, no es bueno tener relaciones prematrimoniales, hay que parecer la castidad, pero ¿por qué dices o se dice que eso es una puerta de entrada del demonio a nuestra vida? Las relaciones prematrimoniales. Es que yo nunca lo entendí porque nunca lo practiqué de alguna manera, en el sentido de que cuando yo era pequeña sabía, a los 12, 14, de que eso era, de que uno, como el llegar virgen al matrimonio, pero a mí no me hacía sentido. Ahora lo entiendo. Y la razón es porque el sacramento es un sacramento, o sea, es sagrado, sacro. El sacramento del matrimonio lo que hace es santificar la unión. Y la mejor manera burda que tengo de explicarlo es como si fuese un condón espiritual. Por lo tanto, además de hacer, porque cuando uno tiene una relación sexual con una persona, uno lo quiera o no lo quiera, esté enamorado o no esté enamorado, da lo mismo, te conviertes en una sola carne. Y eso es real. Te conviertes en una sola carne. Una carne con 4 brazos y 4 patas. Una carne. Entonces, cuando tú te conviertes en una sola carne, la persona que ha tenido pecado de carne, por lo tanto, que ha tenido una relación sexual previa a estar contigo y puede estar infectado con demonios, espíritus transgeneracionales que uno no tiene ni idea, porque por eso el matrimonio es tan sagrado, porque cuando el Señor nos dice en la palabra de que los pecados de los padres se traspasarán hasta la 4ª generación, eso es real. ¿Y es real en qué sentido? De que hay un demonio que controla cada pecado. Por lo tanto, si mi abuelo o mi tatarabuelo mató a alguien, se metió ahí el demonio de la muerte, ¿ya? Y ese demonio en particular tiene potestad sobre las generaciones que vienen. Por lo tanto, incluso si yo no hubiese hecho nada, pero hay un demonio que tiene potestad sobre mí por mi generación pasada, cuando yo me caso por la iglesia, antes de tener una relación sexual con esa persona, lo que yo tenga, con lo que yo venga de atrás, no se le va a traspasar a mi marido. Lo mismo él conmigo. Entonces, eso puede ser tanto como pecados transgeneracionales, que existen y son realísimos. De hecho, por ejemplo, no sé, pues si en una generación atrás alguien le hizo brujería a otra persona, también lo mismo, exactamente lo mismo, se abren puertas y quedan ahí abiertas. Y el punto con eso es que, claro, el demonio que tiene potestad y jerarquía sobre ese pecado en particular, puede reclamar a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque Dios le dio permiso de que fuese así por 4 generaciones. Entonces el matrimonio santifica la unión y la protege espiritualmente como si fuese un condón, tal cual, pero es espiritual. Wow, qué Por eso es interesante. tan importante. Por eso es tan importante. Entonces, esa es una puerta que se puede abrir en este mundo que vivimos. Yo no conozco a nadie que haya llegado virgen al matrimonio. De mi generación, por lo menos. O sea, como atrás, lo más probable es que sí. Pero bueno, eso es uno. El aborto es otro. Y el aborto es súper fuerte porque las puertas que se abren con el aborto, no el aborto espontáneo, por supuesto, estoy hablando del aborto que la persona decide no tener el hijo o la hija, es súper fuerte y súper potente porque más allá de que uno quiera o no quiera, o uno esté consciente o no esté consciente de lo que está haciendo, un aborto es literalmente una ofrenda a Satanás. ¿Y por qué? Porque la mayor ofrenda que tú le puedes dar a Satanás es la muerte de un inocente. Y para más remate está dentro de tu cuerpo, entonces la cantidad de puertas que se abren ahí son impresionantes. Eso es una cosa.
también hay otra cosa ahí con esa ofrenda. Es muy duro lo que pasa con el aborto, porque en esa ofrenda que se da, Satanás gana poder, mucho poder, con esa ofrenda, y lo que hace con eso es que la sangre reclama sangre. Entonces, tú dices, ah, pero si yo me hago un aborto no me pasa nada a mí, no le pasa nada a mi familia. Claro que no. Las consecuencias no se van a ver ni en ti ni en tu familia. Pero al otro lado del mundo, a un niño de 3 años lo tomó no sé quién y le hizo no sé qué por consecuencia de lo que tú acabas de hacer. Y eso es fuerte, porque se alimenta. El demonio se alimenta de esa manera. Somos responsables entonces, de cierta manera. Somos todos responsables, sí, claro. O sea, es como que yo puedo decir, como el discurso son mi cuerpo, mi problema. No, tu cuerpo, nuestro problema. Es el problema de todos. Entonces, es súper potente. Esa es la otra manera que tiene, que abre muchas puertas. Cualquier pecado en general puede abrir puertas. Por eso es tan importante mantenerse en gracia de Dios. O sea, se supone que nosotros no debiésemos pecar, y si pecamos, tenemos la bendición, gracias a Jesús, de ir a confesarnos con un sacerdote y cerrar esa puerta lo antes posible. Entonces es súper bueno tener la costumbre de ir a confesar sus pecados, y ojalá tener un confesor, no estarse confesando con distintos sacerdotes, porque el confesor ya a uno como que lo empieza a conocer, entonces le dice las cosas pan, pan, vino, vino. Cuando no conocen muy bien tu historia o los pecados que son muy recurrentes en uno, no te van a decir muchas cosas, probablemente te van a dar la absolución y a lo mejor algo que hacer, pero cuando te van conociendo y van sabiendo como tu historia de pecado, es mucho más productivo, porque te van a dar ejercicios espirituales que pueden ir atingentemente a corregir eso, para que no sea algo frecuente, para que deje de ser tan frecuente, porque uno tiene siempre los pecados como no normales, pero los que cae siempre, ¿no? Entonces es bueno tener un confesor, como un sacerdote al que yo siempre voy a confesarme. Eso sirve mucho. Esto es bueno que lo digas, Karina, porque muchas veces nosotros, por temor a que el sacerdote nos juzgue, nos gusta ir a diferentes para que no se acuerden de lo que queremos, de lo que hemos hecho antes. Bueno, ahora me confesé con el padre tal, ahora me voy al otro, y así los tenemos como un poco dispersos, ¿no? Para que no. Pero sí. es interesante esa manera de pensar. Sí, hace muy bien. Es que esa es la labor de un sacerdote y es la labor de un confesor. Conocer a la persona, porque así le puede dar los mejores consejos. Si no, no va a tener la profundidad como para saber realmente qué es lo que le va a servir a esa persona. Y va a ser una confesión con la absolución, por supuesto, que es lo que uno busca, pero sin un seguimiento porque la idea es no caer de nuevo. Po. O sea, no es sigo pecando y me voy a confesar, y sigo pecando y me voy a confesar. Está bien, lo tenemos, y es un regalo que nos ha dado Dios, pero la idea es tratar de caerse cada vez menos, y para eso funciona mucho confesar tus pecados con un solo sacerdote. Y bueno, todos los pecados entonces abren puertas, y ahí tenemos como el regalo de la confesión. Entonces cada vez que uno peque, ojalá irlo anotando, porque el demonio es absolutamente maestro en que a uno se le olviden las cosas que ha hecho, para que no estés nunca en gracia de Dios, y lo que Él quiere es que nosotros no estemos en gracia, porque en gracia tenemos mucha luz, somos realmente la luz y la sal de la tierra. Entonces a Él no le conviene que haya alguien en gracia caminando por el mundo. ¿Por qué? Porque hace que los demás también tengan ganas de llegar a ese lugar. Entonces, ojalá confesión inmediatamente después de darse cuenta de que uno cometió un pecado, y si no, irlos anotando, y el fin de semana se va y se hace como el recuento con el papel, porque si uno va y los trata de memorizar, es que va a ser que se te olvide. Te va a salir del confesionario y decir, ¡oh! Se me olvidó decirle esta otra cosa. Y ahí queda. Y después se te olvida, ya, uno que se olvidó. Por eso también otro tip, que de hecho me lo dio a mí un sacerdote, es de que al final de cada confesión uno puede decir, y me quiero confesar también, Padre, de todos los pecados que no recuerdo del pasado. Y ahí todo eso queda listo. Bueno, todos los pecados abren puertas, y todo lo que tenga que ver con las terapias, muchas terapias alternativas, sobre todo todas las que tengan que ver con iniciaciones, todas las terapias alternativas que sean energéticas, que no sean de prueba y error, como la fitoterapia, que la fitoterapia no tiene nada de malo. O sea, tomar una plantita para algo en específico, cuando me siento, no sé, cuando tengo ganas de dormir y no puedo como conciliar bien el sueño, me tomo una manzanilla, o una melisa, o una valeriana. No hay ningún problema con eso. Pero hay otros tipos de terapia que tienen connotaciones energéticas
que son completamente distintas, que son las terapias en donde, por ejemplo, los imanes o donde se trabajan cosas que no son naturales del cuerpo, como los meridianos de la acupuntura. Son las cosas que no tengan una prueba y un error. Son altamente peligrosas, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el tai chi, con el qigong, todo eso es energético, tú mueves energía, trabajas con los 4 elementos, todo ese tipo de cosas. Hay muchas terapias que sí, no sé si muchas, pero hay terapias alternativas que son seguras. El punto es saber cómo distinguirlas. Una buena manera de distinguir es si trabaja con imposición de manos, con cosas energéticas, o si trabaja con cosas psicológicas, con la relación, por ejemplo, que existe, la relación fisiológica real existe entre la emoción y los órganos. Eso es muy real. Por ejemplo, que una persona que tenga problemas al pulmón es porque probablemente se ha tragado mucha tristeza, o la rabia asociada con el hígado. Esas cosas sí, porque fisiológicamente está probado de que eso es así, no hay una conexión energética ahí. Por ejemplo, las terapias que tienen que ver con la mente y el cuerpo, también, súper bien. Ahora, terapias como las constelaciones familiares, en donde se trabaja con el alma de la familia, y la gente que te está representando a ti o a tus familiares se empiezan a sentir como tus familiares se sienten, no, ahí ya hay maneras de poder ver que creo que esa es una buena manera de diferenciar. Y Si el lo, terapeuta tiene que estar iniciado, claro, si el terapeuta tiene que estar iniciado es peligroso, y si se trabaja energéticamente y no fisiológicamente también es un stop. Y la reflexología, por ejemplo, esto de la palma de los pies, que te cogen los pies y eso es algo energético también. Sí, entonces, es que se llaman somatotopías. Las ok. somatotopías son las regiones del cuerpo que reflejan el organismo completo. Está la frente en la medicina tradicional china, la iriología, que a través del iris te ven todo el organismo. Para los chinos también la oreja es uno de ellos, la palma de las manos y la planta de los pies. El problema es que los órganos están conectados con esas zonas no fisiológicamente, sino que a través de canales energéticos que se llaman meridianos. Entonces ahí está el problema, no es fisiológico, es creado. Y yo ahí no me he metido tanto como para saber cómo se ha creado, pero es creado, no es fisiológico. Entonces, por ejemplo, como para dar un poquito más de luz en el tema de los medicamentos, porque de repente uno también, con la fitoterapia no hay ningún problema, o sea, utilizar distintos tipos de plantas con sus usos medicinales apropiados está súper bien. Ahora hay ciertas cosas que son un poco más, que hay que ponerle más cuidado, por ejemplo, los aceites esenciales están súper bien siempre y cuando uno sepa cuál es el proveedor, qué es lo que el proveedor hace con eso antes de, porque hay gente que sin saber y con las mejores intenciones del planeta Tierra, como dicen, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, con las mejores intenciones hay gente que consagra los aceites antes de venderlos a los 4 elementos, a la Pachamama, y ahí ya los aceites tienen influencias espirituales. Entonces, si yo conozco a mi proveedor y mi proveedor lo único que hace es hacer el aceite esencial con la plantita y no le hace ningún conjuro, ninguna cosa de nada, está todo súper bien, no hay ningún problema. Lo otro que es muy común es la homeopatía. El problema con la homeopatía son los glóbulos, las pelotitas blancas que uno se mete debajo de la lengua. ¿Por qué hay problema con eso? Porque Hahnemann era masón, y en la creación de sus compuestos se ocupó masonería. Entonces, yo me alejaría. Y con las flores de Bach, el problema que hay con las flores de Bach es bastante similar a lo que pasa con Hahnemann, porque de hecho a Bach le decían el segundo Hahnemann, porque él desarrolló las flores de Bach mientras era homeópata. Entonces, cuando uno estudia a Bach, como que a él le empezaron a hablar las flores. Entonces, eso está un poco dudoso. ¿Dudoso por qué? No que no le hablen, sino que quién le estaba hablando, porque estamos rodeados de ángeles caídos y hablan. Entonces, uno puede sentir de que la flor me dijo no sé qué, ya, pues, pero ¿cómo estoy yo segura de que realmente fue la flor? O sea, de hecho, cuando uno está en oración y escucha a Jesús hablarle, uno siempre tiene que tener un director espiritual o un sacerdote con quien confirmar lo que te está diciendo, porque hay veces en que no es Jesús y es el demonio, tratando de hacer de que tú tomes una decisión o hagas algo que va a ser en el futuro un poco perjudicial. No que él pueda ver el futuro, porque no puede,
pero sí te puede mover de donde tú estás para sacarte del buen camino, digamos, muy lentamente, porque a todo esto uno piensa de que cuando Satanás se mete en tu vida, o sea, queda la escoba. No, es que te va seduciendo de una manera y te va mostrando las cosas malas como que fuesen súper buenas, de tal forma que uno termina creyendo que lo que está haciendo es lo mejor que podría hacer. Ya. Así de hábiles. Entonces son cositas muy sutiles. Uno no es como que llega con escándalo y estrueno a desarmarte la vida. No, te va de a poquito, te va mostrando un camino que se te hace súper agradable, como, oye, pero si esto está súper bien, acá no pasa nada. Hasta que estás hasta acá ahogándote en el fango, así como y no Claro, te y diste ni ese es cuenta cómo llegaste ahí. esa es la manera más fácil de agarrar a las personas, ¿no? De ponerlo, y incluso yo había escuchado también de personas envueltas en la nueva era, o sea, que se han dado cuenta de la falsedad de esto, que te permite incluso seguir practicando tu fe, si acaso uno pues, tiene como, mira, me voy aquí a misa, pero practico esto, voy al yoga y hago toda esta cosa, y es como que sí, no hay problema, todo está permitido, ¿no? Entonces, pero quería preguntarte por el yoga, porque ahora el yoga es como decir, qué sé, me voy y me Me relajo un tomo una rato y ya. Coca-Cola. Sí, o sea, tomar exactamente, o sea que no. Y hay tantas versiones, hay tantas personas que tienen tanta visión distinta al respecto del yoga que a veces uno dice, pues no es nada, simplemente te sientas ahí a meditar y ya. ¿Qué, ¿Cuál es el problema del yoga? No, ¿Está bien hacerlo? ¿Está mal hacerlo? ¿Y por qué? Cualquiera de mal. las dos Está respuestas. mal hacerlo. Está mal hacerlo, no porque te vaya a entrar un demonio, bueno, que es un pecado de todas maneras, así que podría, pero eso no es la razón principal. La razón principal es porque el yoga, 18 años, lo practiqué 18 años, el yoga lo que es cualquiera de sus formas, porque está el kundalini, está siempre dividido según las castas, porque tenemos que recordar que viene de la India. Entonces, según las castas, para los guerreros había un tipo de yoga, para los que querían, para los brahmanes, que eran los sacerdotes que querían alcanzar la espiritualidad, otro. Ya son distintos tipos de yoga, pero yoga al fin y al cabo. El punto con el yoga es que cada uno de los asanas, de las asanas que se le llaman a las posturas de yoga, son cada una una, es una oración de adoración física a una deidad en particular. Ya, eso puede sonar, ya, pero cuando tú vas a hacer 1 hora de yoga, estás 1 hora adorando a otros dioses. ¿Consciente o inconscientemente? Da lo mismo si tú es que eso es lo otro, da lo mismo si tú te das cuenta de lo que estás haciendo, si tú estás consintiendo lo que estás haciendo o no, porque lo estás haciendo igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que piensa de que el yoga es un ejercicio físico, y no es un ejercicio físico. ¿Por qué? Porque si fuese así, es súper fácil, lo podemos ir a comprobar, así buscando en YouTube o viajando si queremos, pero cuando tú ves a los yogis de la India, los reales, así, no como no, los de allá, cuando tú vas y les preguntas sobre el yoga es el camino que ellos ocupan para llegar a la iluminación. Si no fuese un camino espiritual, no podrían llegar a la iluminación. Llegarían a estar muy eh, estéticamente o físicamente saludables, pero su propósito no sería un propósito espiritual si el yoga no fuese una práctica espiritual. De hecho, hay una anécdota que le contaron a un maestro de yoga allá en la India, en uno de los ashrams de yoga, que acá los occidentales ocupaban el yoga para hacer ejercicio. Y se rió y dijo, no importa, si los efectos los van a sentir igual. Porque no importa que tú lo estés haciendo como si fuese un ejercicio. Las consecuencias espirituales están ahí igual. ¿Y cuáles son las consecuencias espirituales? Más allá de la posesión, la consecuencia espiritual más fuerte que hay es que tú le estás dando la espalda a Dios. Estás practicando la idolatría, por lo tanto, le cerraste la puerta a Dios. No tendrás ídolos, no adorarás ídolos. O sea, es parte del decálogo, o sea, el decálogo de Moisés, pero todavía lo sigue, está vigente. Jesús no vino a cambiar la ley, él lo dice. Por lo tanto, no es que la ley de Moisés no cuente, es que se le hicieron algunas como resúmenes para que nosotros lo pudiéramos entender. Pero ahí está el decálogo completo. En el Deuteronomio aparece enterito y ahí también dice, no practicarás brujería, ni magia, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque son abominaciones para Dios. Entonces, claro, o sea, haces 1 hora de yoga y estás cayendo en la idolatría, y la idolatría es un pecado.
y es un pecado mortal, es bastante grave. Entonces, le cierras la puerta a Dios, y además de cerrarle la puerta a Dios, te expones. Porque como estás pecando y no sabes que estás pecando, no te vas a confesar. Porque nadie le va a ir a decir a un sacerdote, hice una hora de yoga, porque no te aparece en ninguna parte como un pecado, porque no te dicen que lo que tú estás haciendo es idolatrar a otros dioses. Claro, casi siempre te lo venden como sí, como un ejercicio que te ayuda a mantener la calma, la paz, a recobrar tu mismo sentido interior y pues que no va en contra de nada de lo que tú crees, ¿no? Nada de tu fe. Entonces, ha habido mucha confusión al respecto. Pero qué bueno saber esto de las posiciones, porque claro, efectivamente, si a través de esta práctica yo estoy consciente o inconscientemente adorando a un dios, a una deidad hindú, pues ya obviamente estoy faltando contra el primer mandamiento, ¿no? Y el primer más importante, de amar a Dios sobre todas las cosas. Claro, esto ya me deja muy, muy claro, yo creo que a mí y a todos, del peligro y de que esto no es simplemente un ejercicio para estirarte, ¿no? Y No, estar así. no, y de hecho yo les puedo, no sé si habrá como una estadística sobre la cosa, pero lo que sí le pasa a los cristianos que hacen yoga es que empiezan a sentir lo que todos sentimos cuando hacemos yoga, que es que estamos en cargo de nuestro propio sentir, que en una parte sí está súper bien hacerse cargo de la propia emocionalidad para relacionarse bien con los demás, pero esto va más allá, te empieza a cortar el nexo con la necesidad de comunicarte con Dios. Y te empiezas a sentir, y empiezas a sentir mucha afinidad con las cosas orientales. Mm. Te llama mucho más la atención el Buda por alguna razón, te empieza a llamar mucho más la atención los mantras, y te empiezan a dar ganas de cantar cosas que antes no querías. Sí, es muy sutil, es muy sutil. Y al ratito ya dejaste de ir a la misa, y después ya no, ay, no, ay, Dios, que estoy en otra cosa, como, Y la fuerza y las vibras, ¿no? Que ahora se utiliza mucho la palabra vibras y no sé qué. claro. Es que por eso al demonio no le importa de alguna manera como esto de que no sea compatible, porque nunca te van a decir, oye, no, tú no puedes hacer yoga porque eres católico. ¿No? ¿Por qué? Porque sabe de que si lo empiezas a hacer solito te vas a empezar a ir para el otro lado. No es necesario que tengas que elegir entre una cosa u otra, porque lo vas a terminar haciendo sin saberlo, sin quererlo, como te vas a empezar a inclinar por ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estás adorando ciertos dioses que le estás permitiendo que entren en tu vida y que empiecen a hacer influencia alrededor, por lo tanto te empiezan a llamar la atención cosas que antes no te llamaban la atención. ¿Por qué? Porque los invitaste a tu vida. Wow, qué interesante. Y la meditación trascendental es algo similar, o Sí. porque es Maharishi, ¿no? La meditación también es Sí, oriental. pero es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que, a ver, cualquier meditación que tenga visualización y que las visualizaciones sean específicas sobre energías entrando, cosas saliendo, luces que entran, luces que salen, ya, peligroso. Ahora, meditación que tiene que ver solamente con la respiración y que uno no tiene que visualizar nada, son muy parecidas a las meditaciones de los padres del desierto. Ahora, si alguien quiere Okay. meditar y es un cristiano, ahí está toda la sabiduría. Los padres del desierto tienen meditaciones. Ellos hacían meditaciones. Entonces uno va a poner padres del desierto y hay, o sea, centenarios, hace mucho tiempo atrás que desarrollaron la meditación, y una meditación preciosa. Entonces, el problema es que, claro, uno siente como que tiene, como yo, que uno tiene que salir a buscar, ¿no? Como que y está todo ahí. Ujú. No hay que ir a buscar a Ya. ninguna parte. Está todo ahí, pero eso. Sí, las meditaciones con visualizaciones son peligrosas porque tú evocas cosas y dejas entrar cosas. Hay un montón de meditaciones trascendentales y de otros tipos que son, se mete una luz por un chakra, sale una cosa, entra una luz por otro lado, y hay esas luces que son. Wow, y la verdad es que no, nadie nos dice, como tú dices, ¿no? Que lo que estamos haciendo realmente o por qué huequito se puede meter el demonio. Pero me interesa saber, quisiera tener 3 horas aquí para hablar contigo, pero me interesa saber cómo llegaste a donde estás ahora. ¿Cómo Mucho pudiste exorcismo. saltar? Mucho exorcismo. Ya, No, sí, mucha mucho. sanación, ¿no? Sí. Sí, 4 exorcismos, 5 liberaciones, misas de sanación, un retiro espiritual online, que fue cuando ya estaban todos bastante pequeñitos como para llegar y salir, y un ayuno que se me pidió, que fue bastante potente. Y dentro de esta experiencia de los exorcismos, porque claro, o sea, lo que terminó pasando es que yo tuve esta guerra horrible, y fui a ver al exorcista que me mandó al psiquiatra, y el psiquiatra me mandó de vuelta al exorcista porque el exorcista trabaja con un equipo médico
de psicólogos y psiquiatras católicos, para que le puedan ayudar a discernir casos como los míos, en donde yo ya había sido diagnosticada con una enfermedad mental, y resulta de que mi enfermedad mental era un demonio con nombre y apellido. entonces, entonces, claro, cuando los casos son así, se necesita el apoyo médico para que la otra persona pueda realmente estar seguro de que no es un episodio psicótico agudo o una alucinación o lo que sea. Entonces, después de que me vio el psiquiatra católico, me dijo, mira, de todas las personas que me ha mandado a mí el padre Luis, tú eres la primera persona que necesita verlo a él, porque no tienen, ni porque todos los otros que habían llegado habían sido como trastorno de personalidad, estrés postraumático, borderline, pero yo era la primera que llegaba y era como, ok, tuvimos 1 hora y media así, pero hablando de todo, y él haciendo como un mapa sinóptico en una pizarra y sacando así una cantidad de información. Y claro, y después de que el psiquiatra dio el ok, así como el visto bueno, y habló directamente con el exorcista, yo me fui directo para allá y empecé el proceso. Entonces fue horrible. Pues el primero, Doloroso. los demás no hubo mayor problema desde el segundo en adelante, pero el primero es que yo sentí, al final me fui casi en camilla, porque me sentí como que me hubiera caído de la escalera, me hubiera atropellado un camión, me hubiera caído de un avión, y además hubiera corrido la maratón y nadado y todo lo que se hace en el triatlón, todo eso junto. Yo no me podía mover. Al otro día llegué así a mi casa y al otro día estuve así todo el día, Wow. horizontal. No me ¿Te podía mover. acuerdas del exorcismo como tal? O sea, o simplemente te despertaste con todo este dolor. No me acuerdo de todo. Es que eso es lo raro, porque en realidad mi exorcista y el equipo de liberación, a todos les llamó mucho la atención de que yo era muy atípica, en el sentido de que todas las personas cuando están poseídas, en el momento en que empieza el rito del exorcismo, que es muy poderoso, ponen los ojos en blanco. Y cuando ponen los ojos en blanco ya pierden conciencia y después despiertan al final y no saben nada de lo que pasó, ni lo que dijeron, ni nada. Yo nunca perdí conciencia. Yo escuché todo lo que yo dije con la voz que no era mía y me acuerdo de todo lo que hice. O sea, casi le agarro la sotana al sacerdote para como empujarlo para el suelo donde estaba yo. Así no quería que me tocara, no quería que se acercara a mí. O sea, fue horrible, fue horrible. Y yo me acuerdo de todo y yo no entendía por qué me acordaba de todo hasta ahora. Ahora entiendo por qué me acordaba de todo, y era porque tenía que dar testimonio. Porque si no me acordaba no iba a poder decir cuáles son las cosas que son importantes. Yo creo que tenemos aquí una pregunta de Rosa, si no te importa hacerla. Sí, No, por Rosa. favor, por favor. Sí, Karina, gracias por tu testimonio. Muy bueno. Gracias. Yo quiero saber en qué grado yo pequé, según tu opinión. Yo fui al Canadá y allá hay un precioso, una iglesia hindú, bella, preciosa. Yo fui y me metí por todos lados y estaba maravillada viendo todo. Para mí como un museo, no por más nada. Pero en la tienda de souvenirs, yo fui y compré. Me encantó Lord Ganesha. ¿Ganesha? Ah, sí, sí. Esta que tiene como un elefante. Un elefante, sí. Y yo siempre traje mis cosas feliz y la enganché aquí. Las monjitas venían siempre a orar por mí, por mi matrimonio y eso. Y ella me decía que yo no podía tener a Lord Ganesha ahí. Sí, pero eso es un souvenir. Yo no le veo nada de malo a eso y no la compré con ninguna intención. Leí la historia de Ganesha, pero de todas maneras yo no le vi nada de malo. Ok. Salí de ella porque la monjita me tenía hasta aquí arriba, ¿verdad? Realmente no, porque de corazón yo quería salir de mi souvenir, que aparte de todo lo compré muy caro. Yo pregunto, no le vi nada de malo, ahora tú hablas. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tanto pequé? ¿Qué tan grande fue mi pecado? De tenerla aquí por tanto tiempo. ¿Pero lo tienes todavía? No, la monjita me hizo salir de ella porque cada vez que venía me daba y me daba. No, pero es que... Y le dije, no, cuando vuelva no va a estar. Ella juraba que Lord Ganesha era la causante de mis problemas. Es que lo más probable es que lo haya sido. No, yo traje demonio a mi casa, qué diferente. Otro. Sí. No, yo creo que no. Si lo sacaste ya de tu casa, está bien. Ahora lo que sí te recomendaría es que lo confieses. Ah, ok, eso no he hecho. Sí, confiesa que lo tuviste, aunque no hayas sabido lo que estabas haciendo, yo tuve que hacer lo mismo. O sea, yo
no tenía idea que cuando yo estaba haciendo Reiki lo que estaba haciendo era traspasar demonios, en vez de traspasar salud. Pero de todas maneras lo tuve que confesar, y eso me lo dijo un sacerdote. Entonces, lo bueno sería que lo confesaras. Ok. Confesaras que como turista, que lo trajiste porque te gustó, Bueno, claro, pero confesarlo de todas maneras y ahí eso queda listo, no hay ningún problema. okay. O sea, si traje mala energía a mi casa. Lo que puedes hacer, algo que es muy útil para cuando eso ocurre, claro, porque aquí lo que habría que decir, y qué bueno que lo mencionas, porque me recuerdas que es muy importante dentro de este proceso, cuando uno empieza en el proceso de liberación, exorcismo y todo el tema, van apareciendo cosas de las que uno se tiene que deshacer. O sea, yo me tuve que deshacer, así como tú de Ganesh, yo me tuve que deshacer de todo lo que ocupaba para las terapias, o sea, todas las piedras que sean conductivas de energía, o sea, cuarzos, amatistas, todo lo que yo tenía, con todo lo que trabajaba, una cantidad de piedras impresionante, todos los mandalas, todos los atrapasueños, todas las cosas que no sean de Dios, ¿ya? Libros que puedan tener información esotérica, todo lo que no sea de Dios fuera de la casa, porque como muy bien lo dice Marino Restrepo, son aeropuertos. Entonces, tú abres la puerta porque tienes, por ejemplo, imaginémonos que yo tengo un atrapasueño o que tengo un mandala, y lo pongo acá porque me encanta y es lindo, y resulta que eso es un aeropuerto, por lo tanto, como yo he abierto la puerta con esta cosa, llega un demonio X y se pone ahí, y desde ahí empieza a influenciar a la gente que vive en la casa. Y de repente como que las personas empezaron a discutir un poco más, y empezaron a pasar cosas que antes, pero uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque es tan sutil, que no es al primer día inmediatamente cuando lo trajiste, sino que va pasando así como lentito, como súper lento, que tú jamás vas a poder decir, es porque me compré el atrapasueños que me está pasando esto. Jamás, no te vas a dar cuenta. Pero ocurre. Entonces, una cosa, sacar todo de la casa, pero sacarlo de verdad, todo, eso es mucho más bello incluso porque todo lo que con lo que tengas apego, como bueno. chau, todo eso. Y lo siguiente, una vez que ya no quede nada, pero que no quede nada que te pueda dar duda, incluso así como, no sé, los nudos celta, todo lo que tenga como relación con una espiritualidad que no sea de Jesús, ¿ya? Todo eso fuera. Y una vez que eso esté, hay un video muy bueno, ahora que estamos en pandemia, que a lo mejor hay mucha gente que no tiene la posibilidad de ir a ver a un sacerdote para que lo haga. Hay un video de la misión Rúa, que se los puedo dejar acá en el chat, que se llama Bendición de Sacramentales. Y es un video que está aprobado por la iglesia, por lo tanto el sacerdote que está ahí haciendo la bendición es válida. Y uno se pone enfrente del computador con la sal, con el aceite de oliva, con el agua, y quedan exorcizados, ¿ya? Y aparte él también tiene para velas, para medallas, tiene incluso la bendición de San Benito en el mismo video, o sea, es utilísimo, puede quedar todos los objetos de tu casa benditos. Entonces, una vez que una vez que el aceite, la sal y el agua están exorcizadas, están benditas, de esa manera, porque se exorcizan, lo que tú puedes hacer es rezar un rosario, que es prerequisito para hacer el exorcismo del Arcángel San Miguel, que es el exorcismo que dejó el Papa León XIII, y ese es para laicos, lo puede hacer un laico, ¿ya? Entonces tú, en tu casa, no es más son como 4 hojas, lo vas leyendo, lo lees, y hay una parte, un poquitito antes de terminar, en donde dice, ahora rocía a los presentes y el lugar con el agua bendita. Entonces, en ese momento, tú te vas a todas las esquinas de tu casa, y rocías con el agua exorcizada, y después le pones en cada esquina un puñadito de sal, en cada esquina de la casa, y terminas el exorcismo y ya está. Si tu casa tiene más problemas y sientes de que se hicieron, no sé, pues cosas más graves, como por ejemplo jugar a la Ouija, hacer ritos, magia, o cosas que son ya más fuertes que solamente tener un objeto que podía actuar a través de ese objeto, cuando son cosas más fuertes, hacer eso de todas maneras, pero llevar un sacerdote. Y si ya es más potente, así como ya la cosa se puso pesada en la casa, muy mal, y el sacerdote no siente que es más, porque te lo va a decir, ahí ya necesitas llevar un exorcista a la casa. Pero si es algo tan simple como que tuviste un objeto que no era de Dios, bueno, eso se chao con el objeto, se hace la bendición, tú haces el exorcismo del Arcángel San Miguel y va todo bien. Si se necesita más, llevar un sacerdote, que siempre es bueno que un sacerdote bendiga la casa, siempre, siempre. Y si ya es algo más grave, bueno, que vaya un exorcista o un equipo de liberación. Muchas gracias.
Wow, muchas gracias. Creo que todos ahorita estamos, ¿qué tenemos que no es cristiano? ¿Qué libros por ahí me regalaron y que pensé, lo voy a leer y lo tengo ahí? Bueno. Y todo lo que tenga que ver con adivinación, las Sí. cartas del tarot, las imágenes de las cartas del tarot, todas esas cosas, todo, hasta lo más inofensivo, No no lo importa si es. haya sido un regalo de No, alguien. no importa, no importa, no importa. Que de buena fe saliera al infierno. Son nuestras almas. Ya, claro. Preguntan aquí, ¿a qué te refieres cuando dices iniciación? ¿No? Cuando dices que alguien se ha iniciado. Ok, iniciación, energéticamente hablando, que realmente es espiritualmente hablando, lo que ocurre en una iniciación es que te van a imponer las manos en la cabeza, ¿ya? Y cuando te imponen las manos en la cabeza, lo que ocurre es que te dicen de que lo que va a entrar es una información legada por un linaje, o tiene como que ver con el linaje, que se pasa de maestro a discípulo y así se ha ido pasando, como por ejemplo los registros akáshicos, cuando uno va a hacer esta cosa de los registros, también te hacen una iniciación, y ¿qué es lo que ocurre? Que te ponen las manos aquí arriba, una imposición de manos, y ¿qué pasa ahí? Que realmente te abren, literalmente, porque tú estás dando consentimiento, si tú dijeras que no, no lo podrían hacer, pero como tú estás ahí y dices sí, lo que ocurre es que se abre espiritualmente, tú abres la puerta de tu espíritu, de tu cuerpo, para que entre a habitar adentro una entidad. Lo que pasa es que tú no sabes que eso es lo que estás haciendo. Pero normalmente una iniciación es cuando tú te sientas en una silla y se pone alguien detrás y te pone las manos en la cabeza. Y eso ya está, porque te puso las manos y ahí entró. Oh, wow, es como el bautizo Es de como esa es que persona entre... lo que pasa es que no está el Espíritu Santo. Claro, 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 no, para el mal, el bautizo para el mal, si se puede decir así. Claro. Heuris o Sandra tenían una pregunta. Buenas noches, felicidades por tu tema, muy lindo. Yo quiero Buenas preguntarte, noches. porque te estabas hablando de que estaba en la iglesia y que estaba la consagración, y entonces sentía unos dolores, que si te llegaste a comulgar o no llegaste a comulgar esa vez. No, esa vez no. Estuve una semana intentando y al final de la semana pude, pero fue después de hacer algo en particular, porque yo ya sentía en ese momento que ya me estaba volviendo loca, que no sabía qué iba a hacer, porque no me podía parar del asiento y no sabía, o sea, era horrible. Y en un minuto como de mucha desesperación llegué a la casa y yo siempre tenía una Biblia, desde que hice la primera comunión. Y llegué a la casa y tomé mi Biblia, que era lo menos tomado en mi casa. Tomé mi Biblia y la abrí nomás. ¿Ya? La abrí en cualquier lugar. Y la lectura que me apareció fue justamente cuando vienen los discípulos de Jesús, dos, y le vienen a decir de que no han podido sacar un demonio. Y la respuesta que Jesús les da es, lo que pasa es que esa clase solo sale con mucha oración y ayuno. Y yo dije, ayuno, yo no he ayunado, yo no he ayunado. ¡Ay! Voy a ayunar, voy a ayunar. Y eso fue lo que a mí me dio la suficiente fuerza primero para que saliera el primero, que era el más grande, el que me hacía sentir este pánico horrible, que salió en mi casa, de hecho, porque hice un día de ayuno entero, me levanté, no comí nada, me encerré y me puse a rezar el rosario como lo había hecho todo antes, o sea, todo el día, sin parar, sin parar, pero sin parar, sin parar, sin parar, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, y al final del día, casi un poquitito antes del atardecer, estaba de rodillas en el baño, sintiéndome ya a morir, o sea, a morir, morir, porque esta opresión ya era como que no se los puedo explicar con palabras humanas lo que era, o sea, yo sentía como que, sentía sables, sentía como que cerraban las puertas, golpeaban, o sea, era todo para que yo me desconcentrara, entonces, y yo sabía que no podía equivocarme, que no me podía equivocar en las cuentas, que no me podía equivocar en lo que estaba diciendo, porque cualquier cosa que no dijera bien, no sé qué iba a pasar, no me podía imaginar. Otra cosa que te quería decir, mira, yo me crié con mi mamá y mi mamá siempre me decía que no creía en brujería. Yo no creía ni en brujería ni en horóscopo porque yo sabía que todo es malo, yo me crié en la iglesia. Pero yo fui a una casa que ahí practicaban la brujería, donde ponen santos boca abajo con velones, velas verde y roja, no son son cosas en boca de demonio. Entonces yo tuve una mala experiencia que yo la creí porque yo la sentí. Pero no me quedé con eso porque en verdad estaba haciendo el rosario. Pero mi hija tenía 1 año y medio y yo me acosté con ella. Yo iba a ir al baño y ya era de madrugada, pero cuando yo salí al baño, yo vi a esa persona que venía como quemando un incenso con una señora vestida de blanco y yo inmediatamente cerré la puerta
y entré de nuevo a la habitación, me quedé en la cama rezando el rosario, y mientras rezaba el rosario, decía, en el nombre de Jesús, reprendo a Satanás y toda brujería. Pero la cama se me empezó a mover como si hubiese sido un temblor de tierra. Eso era que la hacían así, yo mientras más rezaba, más esa cama yo la sentía moviendo. Pero me quedé tranquila porque en verdad la cama se dejó de mover. Entonces yo digo, bueno, si sale gente gritando, es que estaba temblando la cama. Pero como nadie dijo nada el otro día, yo me quedé con esa, como con ese icono, entonces que tú no sé, en verdad, pero yo siempre rezaba rosario. Mira, lo que pasa es que lo que me describe suena mucho como una opresión. Hay distintas maneras que tiene de actuar el demonio. La más grave es la posesión, que es cuando realmente está dentro tuyo hay un demonio, o más de uno, una legión incluso, y tienen como casa tu cuerpo, ¿ya? Eso es lo más grave en enfermedades espirituales. Después viene la opresión, que es cuando tú de afuera sientes que se mueven las cosas, o que un peso en el pecho, pueden ser muchas cosas, o incluso dolores corporales que son más de la vejación, pero eso es de afuera, tú no estás poseída, sino que desde afuera te están molestando. También está la vejación, que tiene como la característica de que te duelen los órganos, te duele el cuerpo, es como si te estuvieran entre latigazos, o te molestan, o sea, arañazos, cosas así, esos son vejaciones. Y después está la infestación, que es cuando los lugares están infectados, cuando los lugares se convierten, sobre todo con la Ouija, o con este tipo de cosas así medias esotéricas, ocultistas, lecturas y todas esas cosas, que el lugar donde tú haces eso se convierte en un portal, es como entrada y salida de demonios, entrada y salida de demonios, como, tú no los ves, por supuesto, pero ahí están, así entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entonces, lo que tú me describes suena mucho como una opresión. Te está molestando, pero por fuera, o sea, y si tú estás rezando el rosario, no hay nada que te pueda pasar. De hecho, la mejor manera de protegerse de cualquier cosa es estar en estado de gracia. Estar en estado de gracia, por eso es tan importante confesarse, porque es la mejor protección que nosotros podemos tener. De hecho, San Cipriano, antes de ser San Cipriano, era brujo, y era el mejor brujo de la época. O sea, toda la gente iba a verlo a él, y era un brujo así contundente. Y resulta de que él, en un minuto llegó alguien, un hombre, y le pagó y todo, y le dijo, mira, yo necesito que me haga este trabajo. Y el trabajo era hacer que una mujer en particular se enamorara de él, que en este momento no recuerdo su nombre. Y él le habló a sus súbditos, que eran sus demonios, pero él no sabía que eran demonios, pensaba que eran espíritus, porque no creían esas cosas, pues, o sea, como nueva era, ¿ya? Espíritu de no sé qué, del fuego, del aire, de la tierra, bla, bla, bla. Y le pidió a sus espíritus que le hicieran el trabajo, y resulta que le dijeron que no. Inmediatamente cuando él le dijo el nombre de la mujer, le dijo, no, nosotros no podemos hacer eso. ¿Cómo que no pueden hacer eso? No podemos hacer eso. ¿Y por qué no pueden hacer eso? Porque ella está protegida por Jesús. ¿Y ustedes son menos que Jesús? ¿Ustedes no pueden con Jesús? Le preguntó. Y le dijeron, no, nosotros no podemos con Jesús. Ah, entonces yo me cambio de bando. Y se convirtió en San Cipriano, así, se convirtió en santo. Porque se pasó al otro lado porque se dio cuenta de que Jesús era el rey de reyes, po. Claro. Oh, wow. Mira, no sabía eso de San Cipriano. Sí, Heuris. Una pregunta. Karina, quiero agradecerte por tanto conocimiento que nos ha brindado, pero yo tengo una pregunta, porque habemos católicos, que tenemos una formación de todos los sacramentos y todo, y asistimos a misa, y lo hacemos todo correcto, o tratamos de hacerlo todo correcto, pero quizás por algo que no ha pasado, que hemos hecho o que nos pasó se nos olvida, se nos va la vida, se nos va el conocimiento, se nos va el amor por el prójimo, se nos va el amor por la familia, se nos va el amor hasta por nuestros padres, por todo. Y nos hace cometer, nos lleva como a un punto de ceguera, que no nos importa nada, solamente me importo yo mismo. Aún yo sabiendo que estoy cometiendo algo mal hecho, quiero defenderme, es decir, que cometo un acto aberrante contra mi familia, contra mi esposa, contra mis hijos. ¿Qué yo debo hacer como ser humano para yo tratar de mejorar, o para yo tratar de aprender de cómo lidiarlo? Okay. De cómo luchar contra eso. Muchas gracias, es una muy buena pregunta. Es como una pregunta de la vida. No, pero me encanta, muchas gracias.
creo que ahí hay dos cosas que son bien, bien importantes y fundamentales. Tú las nombraste, las dos. La primera es el yo soy, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros, como católicos, como cristianos, es importante que entendamos que el único yo soy es Dios. Por lo tanto, yo no soy. Él es el único yo soy. De hecho, cuando Jesús lo van a buscar al huerto y preguntan, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y se caen de espalda, ¿no? O sea, con tanta fuerza que se caen. Y el verbo encarnado, o sea, ser, Dios es el único yo soy. Por lo tanto, la única manera que nosotros podemos ser es no siendo. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque suena bien brutal. Pero el no ser significa de que yo me someto a su voluntad, que es la respuesta de todo. Porque no hay nadie que te conozca mejor que Dios. No hay nadie que sepa mejor que Dios qué te hace feliz. Lo que pasa es que nosotros pensamos que nosotros sabemos lo que nos hace felices y nos da susto pasar por cosas que pueden ser un poco duras, pero te pierdes la felicidad que viene después, porque nos da miedo tomar ciertas decisiones o elegir ciertas cosas. Entonces creemos que sabemos lo que queremos, creemos que sabemos lo que nos hace bien, pero no hay nadie que sepa mejor que Dios qué te hace bien y qué te hace feliz, qué te va a terminar así llenando el alma de una manera que no te lo podrías haber imaginado jamás. Y la única manera en que nosotros vamos a poder llegar ahí es someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y eso suena difícil, pero hay que llevarlo a la cotidianidad. Y lo vamos a bajar ahora mismo así a lo concreto, porque cuando uno dice la voluntad de Dios, uno se imagina cosas grandiosas, ¿no? Así como cosas demasiado importantes, como la Virgen María diciendo, hágase en mí según tu palabra. O sea, como ya no puede ser más grande, ¿no? Como la voluntad de Dios es algo tan grande como si yo me voy a casar o voy a ser monja, como ese tipo de decisiones, ¿cierto? Uno piensa en la voluntad de Dios como en cosas decisivas, ¿verdad? Ya, la voluntad de Dios está en si yo me tomo el té o no me lo tomo. Está en las cosas más pequeñas de la vida y está a qué se refiere con someterse a la voluntad de Dios. Que, por ejemplo, si yo hoy día me levanté, ¿ya? Y fui a comprar pan, y yo quería comprar un pan que me encanta, y resulta que el pan que me encanta no está, yo no me enojo porque no está el pan que me encanta. Yo agacho el moño y acepto de que Dios me dice de que hoy día yo no me como ese pan. Y si después tengo que ir al banco y estoy haciendo una fila y me demoro 1 hora, porque estamos en pandemia y hay mucha gente, y todos quieren ir a sacar dinero al banco, yo no me molesto ni me impaciento, lucho para no molestarme y no impacientarme, porque Dios tiene una razón de por qué yo tengo que estar ahí 1 hora esperando. Pucha, porque a lo mejor salí justo de la fila y me fui y resulta que si hubiera salido 15 minutos antes me habría topado con un taco, no habría llegado, no me habría encontrado con mi mamá, que al final y claro, porque el plan de él es perfecto, el mío no. Entonces yo quiero que la cosa pase como yo quiero que pase, a la hora que yo quiero que ocurra y como yo quiero que ocurra, y si no ocurre así, me molesto. Ya, eso es no estar en la voluntad de Dios. En el momento en que a mí me molesta que la cosa no salga como yo quiero, ya no estoy cumpliendo su voluntad. ¿Por qué? Porque Él tiene el día planeado para mí, de principio a fin. Y si yo fluyo y voy con su voluntad, todo va a salir exactamente como tiene que salir, no como yo quiero que salga. Porque si sale como yo quiero que salga, va a ser así de chiquitito. Y si sale como Él lo tiene planeado para mí, no hay límite. No hay límite de lo que puede ocurrir si yo lo dejo en manos de Él. Y para dejarlo en manos de Él, lo único que hay que hacer es aceptar. Partir el día en la mañana, es decir, Señor, este día te lo entrego, es tuyo para que tú hagas lo que tú quieras con él. Y de ahí en adelante, a todo le dices que sí. ¿Tengo que esperar 2 horas? Bueno, tendré que esperar 2 horas. Humildad. Esa es la humildad. Me bajé en la micro y alguien me empezó a decir cosas que no son, o tiene como una bronca conmigo porque sintió que yo lo empujé y resulta que no lo empujé. Bueno,
esa persona necesita desahogarse y yo necesito aprender humildad, entonces que me grite, que me diga, no le respondo. Ahí está la voluntad de Dios, yo tengo algo que aprender. ¿Por qué me estará gritando esta persona? Bueno, porque Diosito quiere que yo aprenda algo. Todo lo que pasa en el día está orquestado por Él. Acá no se mueve un pelo de mí, no se me mueve un pelo si Él no lo permite. Por lo tanto, todo lo que a mí me ocurra en el día es porque Él está permitiendo que eso pase. Entonces, el problema con la voluntad es que si yo, por ejemplo, estoy en el banco y llevo 1 hora esperando en la fila y me empiezo a inquietar y no me resulta mi manera de lidiar con la paciencia y me empiezo a poner impaciente, yo voy a descargar mi frustración con otro ser humano, porque ahí es donde se mete Satanás. ¿Por qué? Porque esas energías siempre necesitan salir y salen mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo estoy ahí en esa fila y me empiezo a poner impaciente y me empieza a dar rabia, yo voy a llegar donde la cajera y a ella le voy a tirar algo le voy a decir, y que el banco no sé qué, y que cómo se le ocurre que la fila no sé cuánto. Ya, ¿cuál es el problema con esto? Que una de las formas más inofensivas, entre comillas, del mal para actuar, es que yo voy y le tiro esa pelotita, que es así de chiquitita al principio, a la cajera. ¿Por qué? Porque me enojé. ¿Y por qué? Porque la energía, porque la rabia es un demonio que necesita salir. Entra, se aprovecha, trata de hacer de que nosotros transgredamos nuestro amor al prójimo lo más posible, en el menor tiempo posible, y después sale. O sea, yo creo que todos hemos sentido esa sensación de que hay emociones que desgastan. La rabia es una de ellas, uno puede quedar agotado después de una discusión, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se lleva energía mía. Se la dono al espíritu de la rabia que se mete en mí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy en la fila, llego donde la cajera y le tiro mi frustración porque me he demorado tanto, y resulta que esa pelota que le llega, que es un espíritu de la rabia, se mete en ella, y ella se la va a tirar a otra persona, y mientras esto se va pasando durante el día, en mi ciudad, se va haciendo más grande, y más grande. Y después el chofer de la micro se la tira al ciclista, el grito que uno escucha, y uno dice, oye, esa persona no sé qué, y resulta que uno cooperó con un grano de arena para que eso estuviese ocurriendo. ¿Y cuál es el problema más grande de todo esto? Que esa bola que se hace durante todo el día, siempre termina en alguien violento. Claro, porque yo no soy capaz de matar, pero y a lo mejor si el otro violento que está como un poco borracho, que no sé qué, este caldo de cultivo que se fue cultivando durante todo el día, le llega una masa, porque es un espíritu con harta energía ya, porque le ha sacado energía a toda la gente de la ciudad durante el día, le llega esa masa a una persona más vulnerable, con tendencia a la violencia, y termina, no sé, matando a alguien a las 4 de la mañana. Y después yo veo las noticias y dice, hoy alguien se murió a las 4 de la mañana, no sé dónde, y digo, bueno, yo no tengo nada que ver en eso. ¿No? ¿De verdad no? Claro que sí. Porque yo aporté en ese granito de ira que terminó con alguien muerto a las 4 de la mañana. Así actúa el mal. Así de sutil, que uno cree que no está haciendo nada. Por eso Jesús dice, hasta el que haya dicho imbécil a su hermano tendrá que pagar cuentas, tendrá que dar cuentas por ello. Porque una palabra maldicha, la persona maldicha, entonces aceptar la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios. Si yo tengo que estar ahí esperando 3 horas a que me atienda el médico, bueno, ahí estoy. Si alguien me está gritando, bueno, ahí estoy, que me grites, no le voy a decir nada. Aceptar la voluntad de Dios. Y se va a arreglar, y todo se arregla, porque el plan que tiene para cada día es perfecto. Nosotros no tenemos nada que cambiarle. Lo que pudiésemos llegar a aportar, lo más probable es que lo arruine. Entonces, Antes de ir terminando, me dice Yolanda que si nos puedes explicar un poquito sobre lo que pudiste ver en el infierno durante el tiempo que estuviste. Estamos preparados para escuchar esto, ¿no? Sí, no. A ver, claro, lo que ocurrió, a lo mejor para poner un poco en contexto, es de que en el proceso de los exorcismos y las liberaciones, lo que me ocurrió fue que yo no tenía idea que había un término para esto. Esto lo descubrí mucho después, que se llama conocimiento infuso, que es cuando uno le llega un conocimiento que no pasa por la cabeza, sino que son como visiones que tampoco son con los ojos, sino que llega como, se imprime en el corazón, directo en el corazón. O sea, hay muchas cosas que yo nunca vi ni escuché, sino que me llegaron solas en el exorcismo. Entonces, imagínense
lo más perverso que se puedan imaginar, o sea, no se lo imaginen, pero lo más perverso que se puedan imaginar, lo más sórdido, lo más horrendo, así lo más horrible que se les podría pasar por la cabeza, elevado a 10.000. Elevado a 10.000 y todo alrededor. Y ni siquiera alrededor, traspasándote, completo, así entero, entero, entero. Y oscuro, pero oscuro así, no oscuro de falta de luz, oscuro de falta de amor. En ese lugar no hay ni una sola gota de amor y eso es lo más horrible que uno se puede llegar a imaginar. No existe. El amor no existe ahí. No, pues es la ausencia de Dios y Dios es amor. Entonces no hay ni una gota, nada. Y todo lo que hay es, no es que haya visto como imágenes de cosas horribles pasando, sino que las sentía no en mi cuerpo, sino que en mi corazón. Ese nivel de perversión y de maldad que yo les puedo decir que ni siquiera existe en la tierra, y en la tierra hay un nivel de perversión y de maldad alto. No existe aquí, no existe. Y lo más horrible de todo es que es eternamente eterno. No para nunca más, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Nunca, 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 nunca. El primer episodio psicótico agudo que yo tuve, y yo después lo entendí, fue una visión real de lo que era el infierno. Porque esto fue después, es lo que les acabo de comentar, fue en los exorcismos. Pero cuando yo había tenido esos episodios antes, siempre fue la guerra entre el bien y el mal. Y claro, yo como no sabiendo mucho y como me habían diagnosticado y todo, yo dije, bueno, eso fue como una psicosis mía, algo que me pasó a mí. Y no, después yo estuve en ese lugar, que fue lo que me hizo salir, y yo recuerdo que estaba en el hospital, porque me iban a amarrar a la cama, porque yo no quería estar ahí, y me iban a poner un calmante, un tranquilizante, y yo tuve esta sensación, que ahora la entiendo cuando lo miro hacia atrás. Lo estoy relacionando porque dije eternamente eterno. Me dijeron de que me tenía que acostar en la camilla, y yo sabía que si yo me acostaba en la camilla, todas las personas que estaban ahí alrededor, que eran los médicos y la enfermera, a mí me iban a comer viva. Y que cuando terminaran, a mí me iba a crecer el cuerpo de nuevo, y me iba a ocurrir otra vez. Y después otra vez, y otra vez, y otra vez, para siempre, para siempre, para siempre. Y no iba a tener descanso nunca jamás. Que era como, de hecho después me di cuenta de que había hay un cuento, o sea, no un cuento, sino que una de estos de los dioses griegos, el dios que le dio el conocimiento al hombre, que le entrega como la luz, lo dejan en una roca, a que vengan las aves, y hacen lo mismo, claro, y después él se reconstruye, y ese es como su mini infierno. Ya, yo no me acuerdo, yo no tenía idea de esa historia cuando esto me ocurrió. Y lo más extraño de todo fue que, claro, o sea, yo al final, y esa era la razón por la que estuve 1 hora sin querer sentarme en la camilla, porque estaban todos esperando, estaba mi papá incluso, estaban esperando que yo, porque no lo querían hacer a la fuerza, estaban esperando que yo me acostara voluntariosamente en la camilla, y yo no quería porque sabía que esto era lo que iba a ocurrir. Y cuando dije ya, así como mi alma se rinde, así yo me rindo a este destino, así como me acosté en la camilla y yo escuché, y ahí me fui a otro lado porque escuché cómo se abría un libro. Claro, yo después esto lo entiendo como desde la vuelta al catolicismo, porque en ese momento yo era budista. Yo escuché cómo se abría un libro, pero que era gigante, porque sonó así, y había alguien que leía, y el que leía era un ángel. En ese momento yo no entendí que era un ángel, pero había alguien que leía, y leía todo sobre mí. Decía la edad que yo tenía, decía, me daba las imágenes de las cosas que yo tenía en la casa, y que yo no entendí hasta ahora que se lo estoy diciendo, porque era mi mandala budista, donde yo meditaba, todas las cosas de meditación que tenía, y empezaba a decía, práctica Reiki, brujería, y nombraba todas las cosas que al parecer eran las que me estaban a mí condenando a eso que me iba a ocurrir a mí. Y solo por hacer esas cosas, porque yo siempre he sido una persona con tendencia a la bondad, o sea, y yo pensaba que era una buena persona en ese minuto, y a mí se me estaba revelando en ese momento de que si yo me hubiese muerto en ese estado, eso era lo que a mí me iba a ocurrir, espiritualmente hablando. O sea, me iban a comer viva, y después yo iba a tener cuerpo de nuevo, y iba a pasar otra vez, para siempre, para siempre.
eternamente eterno. Eternamente eterno. Así que la confesión, sí, tenemos todas las herramientas. Ya, ya, parece mentira, pero hasta que no escuchamos algo así, es que somos tan como necios, ¿no? Porque nos gusta escuchar estas cosas para ponernos en la tarea, ¿no? Y sabiendo que tenemos tanta disponibilidad de los sacramentos y no lo aprovechamos, pero yo creo que precisamente te acuerdas, como tú decías, de todo esto para que nos recuerdes y para hablar al mundo de todo esto, ¿no? Sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que hay ahora mismo una especie de confusión de nuestros valores con la religiosidad versus lo nuevo, la tendencia de la ideología de género y todas estas cosas que se nos están metiendo en la familia. Y hay como unas cosas que a veces se nos escapan de las manos y queremos mezclar las dos cosas, pero al escuchar testimonios como el tuyo de saber que esto no es un chiste, ¿no? O sea, que esto como diciendo, mira, no, vamos a hablar en serio, esto no es nada sencillo, esto no es nada, el demonio quiere pretender que es sencillo, el demonio quiere pretender que no es nada. Él quiere que nosotros pensemos que no existe, esa es su mayor ganancia. Su mayor ganancia no es que nosotros no creamos en Dios, su mayor ganancia es que nosotros no creamos que Él existe, que es una entidad, que tiene nombre, que tiene apellido, que actúa, que tiene legiones, que tiene ejércitos, y que están todos aquí, todo el día trabajando. Nosotros no trabajamos todo el día, ellos trabajan 24/7, todo el día, cada uno con su propio pecado ahí, nada. Vamos a que se enoje, vamos a que sea avaro, la envidia, no descansan, nosotros tampoco deberíamos descansar, espiritualmente hablando, o sea, hay que vivir y todo, pero espiritualmente hablando no deberíamos descansar para nada. Y además quiero rescatar algo importante que lo dijo Marino Restrepo, porque él estuvo presente, él vio cómo es el juicio completo. Yo tengo un fragmento de la cosa, él vio cómo es completo, entero, y yo lo escucho y sé que es así. Él en una parte dice de que nosotros como católicos somos juzgados con mayor severidad, porque se nos ha regalado todo para que lleguemos a la santidad, todo. Tenemos todas las herramientas, por lo tanto, por ejemplo, él dice que si se muere un hindú, se muere un budista, se muere un musulmán, se muere un indígena que nunca conoció a Jesús, pero que vivió en el amor y que amó a las personas que tuvo alrededor y que fue amable y que fue generoso, tiene más posibilidades de llegar al cielo que un católico que no hizo lo que tenía que hacer. Claro. Claro, que mucho se le da, mucho se le exige también. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Y nosotros tenemos todo. O sea, tenemos los sacramentos. No hay mayor puente entre nosotros y Jesús, y entre Jesús y Dios, que nosotros con los sacramentos. No hay. Tenemos todo. Todo. Para ir terminando, el diácono Chaparro, yo vengo diciendo para ir terminando hace media hora, pero es que seguimos preguntando. No, yo feliz, no tengo problema. El diácono tiene una pregunta. Tenemos a un diácono muy amigo y querido de nuestro grupo, está aquí, y me parece que diácono tiene una pregunta para Karina. Pues mire, Dios te bendiga grandemente, Karina. Me encantó esta conferencia que has dado. De verdad que muchas cosas que no conocía. Esto de la nueva era me está preocupando mucho porque los jóvenes hoy día están haciendo prácticamente desastre porque ellos pues están en todo eso que tú has hablado y de que pues ellos no, ¿verdad? No creen que están en lo mal. La pregunta mía era, toda esa información que tú has dado, ¿es porque tú la estudiaste o la buscaste en algún sitio donde encontraste todos esos motivos o simplemente se ha sido una revelación directamente que Dios te ha dado o en ese sentido? Sí. Porque me interesaría saber de dónde buscar toda esa información, porque la verdad que vale la pena aprender todo eso que tú has dicho, porque ha dado unos ejemplos increíbles. Me ha quedado así como wow. Me encantó, de verdad, que Dios te siga bendiciendo y que sigas hablando con todos los que puedas alrededor tuyo para que entiendan verdaderamente todo eso que te he dicho. Pero me gustaría saber dónde encontrar toda esa información que tú nos has dicho. Sí, lo que pasa es que la información que les he dicho, creo que, no sé si existe en como documentado, no sé si existe como escrito. Lo que me ha ocurrido a mí es que como yo estuve 18 años practicando muchas, y soy muy curiosa, muchas terapias, las tenía todas dentro mío. Wow. Entonces en el minuto de los exorcismos yo vi, a ver, lo voy a tratar de hacer lo más corto posible.
Lo que ocurrió fue que cuando yo estaba en el proceso de los exorcismos, lo que a mí se me reveló fue cómo actuaban las terapias que yo tenía en el cuerpo. Entonces lo que vi, no con mis ojos, lo que me quedó impreso en el corazón, es que hay una transacción que es muy imperceptible, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tomas una terapia que la rige un ángel caído, ¿ya? A cada terapia, que sea de este tipo de terapias, está regida por un ángel caído. Y ese ángel caído, lo que hace, que por eso son peligrosas, está regida por un ángel caído y la labor que tiene el ángel caído que rige esa terapia, en particular en este caso el Reiki, pongámonos por ahí, llega una persona, por ejemplo, y la persona dice, no, me pasa esto, otro, tengo un problema en el pulmón, por ejemplo. Entonces, lo que uno no sabe, que el terapeuta, que está pasando, porque las personas se sanan rápido con la terapia alternativa, es porque lo que hace ese ángel caído, como tiene consentimiento de esa alma, dice, ¿tú te quieres sanar el pulmón? Yo te sano el pulmón, a cambio de la luz de tu alma. Wow. Entonces, ese ángel caído toma parte de la luz del alma de esa persona para sanar el cuerpo, que es algo que se va a morir igual. El problema aquí, que es grave, es de que lo otro que se me reveló es de que cuando el alma sale del cuerpo y se va a enfrentar con Dios, Dios es la luz más brillante del universo. Por lo tanto, es la nota más alta del universo. ¿Ya? Es la luz más brillante. Si tú no tienes una cantidad de luz que es casi matemática, específica en el alma, cuando llegues a enfrentarte a él, te va a dar miedo. Porque vas a sentir que te vas a quemar. Wow. Entonces, como te va a dar miedo, porque no tienes la cantidad de luz necesaria, te vas a ir a esconder. ¿Y dónde te vas a esconder de la luz? En el infierno será. Te vas a esconder en las tinieblas, y el problema es que cuando te escondes en las tinieblas ya no puedes salir, porque se cierra la puerta. Wow. Entonces, la luz del alma es muy importante. ¿Y por qué es importante la confesión? Y no me canso de hablar de la confesión, porque cuando el sacerdote te impone las manos y te da la absolución, es el Espíritu Santo que baja a devolverte la luz que tú perdiste con ese pecado, porque cada pecado te saca luz. Cuando tú pecas, pierdes luz de tu alma. Cada pecado se lleva un poquitito de luz de tu alma. Entonces, cuando el sacerdote te absuelve, lo que hace es que el Espíritu Santo te devuelve la cantidad de luz y quedas en la cuota necesaria para enfrentarte con Dios, para que no te dé miedo. Entonces, eso fue lo que pasó cuando ese es la revelación del tema de las terapias alternativas. No todas, pero de las terapias alternativas que están dentro de este grupo, que son las de la nueva era y las que son muy, 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 muy dañinas en ese sentido. Y es por eso, porque te sacan, te curan muy rápido, eso hay que tener ojo con eso. Si una terapia te promete que te va a sanar muy rápido, o te sana realmente muy rápido, porque si uno ve las cosas creadas por Dios, si yo pongo una semilla de tomate en la tierra, se va a demorar 6 meses en ser una planta que me va a dar realmente frutos a los 7 meses, un poco más, incluso. Entonces, si yo voy a una terapia para sacarme una enfermedad grave y me promete que en 2-3 meses la cosa ya me voy a estar sintiendo súper bien, que es lo que pasa con el yoga, uno se empieza a sentir bien súper rápido, ahí hay que cuestionarse las cosas, porque claro, o sea, ¿cómo no te vas a sanar rápido si te están sacando la luz de tu alma, que es luz del alma? O sea, no puede ser algo más preciado ni sagrado que eso para sanar algo que se va a morir igual, que es la carne. Porque hay mucha gente que se preocupa mucho por los jóvenes, y sobre todo son hijos o amigos del compañero de no sé qué. Ya, lo mejor que se puede hacer, porque lo digo por experiencia propia, porque mi mamá trató de convertirme muchas veces, y lo hizo súper bien en el sentido de que me llevó a una misa de sanación y como que hizo varias cositas, pero es súper importante porque hay algo que genera mucho rechazo, hay que pensar de que una persona como yo, que ha estado involucrada durante tanto tiempo y uno está pensando que lo está haciendo súper bien, uno cree que el otro está mal. Por lo tanto, si ese otro viene hacia mí y a mí me da la sensación por la forma en que me está hablando o cómo se está manifestando hacia mí de que cree tener la verdad absoluta, va a generar el efecto contrario. La manera de hablarle a un joven es no hablarle. No hablarle, ¿por qué? Porque lo primero que hay que hacer es hacer un camino de oración por esa persona.
para que Dios, a través de la oración, pueda ablandar las resistencias que el demonio ya ha construido alrededor de esa persona. Si uno se va a hablarle directamente, lo único que va a causar es más alejamiento. Y mientras más lejos esa persona esté, más difícil va a ser traerla de vuelta. Entonces, lo primero que hay que hacer es orar incansablemente por esa persona todos los días, con nombre y apellido completo, ponerlo en las manos del Señor, y además de orar, si hay alguien ahí que le interesa o que puede, porque hay distintos tipos también, eso lo podemos hablar con mucho detalle después, ofrecer un ayuno miércoles o viernes, si quieren miércoles y viernes, a pan y agua por esa persona. Es lo mejor que pueden hacer. Ofrecer su comunión. Cuando están en misa, en vez de recibir la comunión para ustedes, la ofrecen por la persona que está en ese problema. Y una vez que lleven un tiempo haciendo esto, y el ayuno no tiene por qué ser solamente pan y agua, para las personas que puedan tener enfermedades, diabéticos, o que les cueste mucho ayunar, pueden ayunar de sus pasiones, lo que más les cueste. Si hay alguien que le cuesta estar en silencio, bueno, ofrécelos el silencio del día. Si hay alguien que le cuesta la rabia, hoy día no me voy a enojar, te ofrezco, Señor, este ayuno de la rabia. Entonces no es tan solo un ayuno de comida, puede ser ayuno de pasiones. O las cosas que más te gustan, claro, la novela, o el café de la mañana, o chocolate, cosas que no son como súper importantes en la dieta, pero que son así gustos y placeres, también se pueden ofrecer por esa persona, por ese hijo, por esa hija, por esa prima, por esa tía, que está metida en eso. Y cuando lleven un rato haciendo eso constantemente, miércoles y viernes los ayunos, ya sea de la clase que sea, y oración todos los días, por esa persona, ahí recién van a ver que hay una pequeña apertura para poder hablar sobre algún tema muy así, de a poquito, así, igual como actúa el enemigo. De a poquito. ¿Por qué? Porque si lo hacen muy fuerte, no van a querer escuchar más. Y se van a alejar y al final va a ser una puerta doblemente cerrada que una puerta abierta. Claro, causa rechazo, ¿no? Uno tiene Causa mucho rechazo. Mucho rechazo, porque tienes que pensar que incluso cuando uno está muy metido en la nueva era y todo eso, Jesús te causa rechazo. ¿Por qué? Porque tú estás metido con el demonio sin saberlo, entonces, claro, te genera entonces, no sé, si son hijos, si es familia, no es bueno hacerse el enemigo, como ir con tanto ímpetu que al final termina generando el efecto contrario, y es peor, porque si se va más lejos, es más difícil traerlo de vuelta. Entonces, armar el camino primero, y hacer el camino es con oración y ayuno. Las dos cosas van juntas, no pueden ir, en este tipo de cosas no van separadas. La oración y el ayuno por esa persona, el ayuno que puedan hacer, aunque sea de palabra, ya se están acostumbrados a decir una mala palabra, bueno, esa mala palabra no la dicen durante el miércoles o el viernes, que son los días que pide la Virgen en Medjugorje, miércoles y viernes. Y lo ofrecen por esa persona, y lo más potente es ofrecer la comunión, y ahí se va a abrir el espacio de a poquito, de a poquito. Ok, muy bien que lo mencionaste, lo de los jóvenes y lo del ayuno, porque bueno, muchas personas dicen que es verdad que solo se menciona esto del ayuno durante la Cuaresma, y lo de los jóvenes, pues siempre creemos que tenemos que estarle dando encima, tú no haces, tú esto, tú otro, y es el método equivocado, ¿no? Para llegar a un joven a hacer entender algo. Pero la oración, como dices, la base, ¿no? Empezando por allí. Oh my gosh, quisiéramos seguir, son las 9:41, ya son las 10:41 de la noche. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que habrá muchas personas que tienen preguntas, han puesto muchos comentarios, pero sepan que el próximo lunes, y espero que también el miércoles, si estás disponible, podemos tener 2 sesiones más con Karina para que nos pueda ir hablando un poco más en profundidad, porque apenas, yo creo que ni has contado todo tu testimonio todavía con tantas preguntas que te hemos hecho, o sea, pero ha sido muy productivo y muy bueno, y todos nos hemos quedado así como, wow, Señor, qué grande eres, tener la oportunidad de escucharte directamente.